del módulo 1 de este curso Mamá Líder y Coach. Estoy encantada de que estés aquí y espero de verdad que lo disfrutes, que tomes nota de todo lo que vamos a ver y lo empieces a poner en práctica desde hoy en tu día a día. Así que hoy vamos a empezar, vamos a centrarnos en conocer el órgano fundamental y principal de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es el encargado de recibir la información a través de todos nuestros sentidos, procesarla y hacernos responder de la mejor manera posible. Así que vamos a ello. Vamos a entender en profundidad cómo se forma, qué partes tiene, cómo funciona el soporte físico de nuestro ordenador central para dar el primer paso y fundamental hacia nuestro principal objetivo, que es influir, obviamente, de la mejor manera posible en nuestros hijos y que desarrollen todo, absolutamente todo su potencial. Así que vamos allá. El cerebro, nuestro cerebro, como seres humanos, es el más desarrollado de todos los seres vivos del planeta. Y es obvio que tenemos capacidades únicas y excepcionales que nos diferencian del resto de los animales. Podemos pensar, podemos razonar, podemos imaginar, podemos planificar. Y todas estas son capacidades, resultado del desarrollo y la evolución de la corteza cerebral. Podemos dividir nuestro cerebro en tres partes muy diferentes entre sí y que son el resultado de la evolución de nuestra especie a lo largo de millones de años. La parte más antigua del cerebro se le denomina cerebro reptiliano o cerebro primitivo. ¿Por qué? Porque obviamente es esta parte del cerebro que compartimos con los animales más primitivos, como son los reptiles. Y es en esta parte del cerebro donde se albergan principalmente todas las funciones autónomas y los instintos de supervivencia. Posteriormente, los mamíferos desarrollamos el sistema límbico, cuya función principal e innovadora era y es la gestión emocional. Y por último se desarrolló la corteza cerebral y el neocórtex en los animales más evolucionados. Así que es aquí, en la corteza cerebral, donde se desarrollan todas estas funciones y capacidades que si las ponemos a nuestro servicio, si realmente las desarrollamos en todo su potencial, nos permitirán crear cosas increíbles y también la vida que realmente deseamos vivir y merecemos vivir. Pero para ello necesitamos que todo nuestro cerebro, no solamente la corteza cerebral, sino las tres partes que forman nuestro cerebro, trabajen en coordinación y trabajen en equipo. Así que vamos a ver ahora cada una de ellas en más detalle para entender cuáles son sus funciones principales, cómo funcionan y cómo se relacionan unas con otras. Entonces, nuestro cerebro reptiliano, el más antiguo, es también el que está situado en la zona más profunda de nuestro cerebro y el que ocupa un menor volumen. Entonces, una de sus partes principales es el tallo cerebral. Esta parte de nuestro cerebro conecta con la espina dorsal y su principal función es recibir toda la información de la mayor parte de los sentidos, excepto los sentidos de la vista y el olfato. Entonces, el tallo cerebral, su función principal es recibir toda esta información y transmitirla a las zonas superiores de nuestro cerebro. El cerebelo es una de las partes más antiguas de nuestro cerebro y su principal función es mantener el equilibrio y la coordinación muscular.
Y una de las partes más importantes de nuestro cerebro es el sistema reticular o sistema de activación reticular. ¿Por qué? Porque este pequeño conjunto de neuronas es el encargado de filtrar la información que llega a través del tallo cerebral, a través de los sentidos, y decidir los datos que son de su interés y descartar los que para esta parte de nuestro cerebro resultan irrelevantes, los cuales finalmente no alcanzarán las zonas superiores del cerebro y por lo tanto no alcanzarán tu conciencia. Es decir, que dependiendo de lo que este filtro decida que es importante o no para ti, habrá información que llegue a tu corteza cerebral, a tu razonamiento, a tu conciencia, y por lo tanto seas consciente de esa información y otra que no, que será desechada automáticamente y no llegará a tu conciencia. Y si te paras a pensar cómo funciona el sistema de activación reticular para entender que hay cosas que llaman tu atención y otras cosas que pasan totalmente desapercibidas, que no las ves, que no te das cuenta de ellas. Por eso, para lo que para ti es tan evidente y salta a la vista, no lo es para tu hijo. ¿Por qué? Porque su sistema de activación reticular interpreta como importante cosas que para ti no lo son y viceversa. Por eso quizá para ti sea evidente que toda la ropa está tirada en el suelo y en cambio tu hijo lo único que puede poner atención es en coger otro juguete. Entender cómo funciona esta parte de su cerebro y de tu cerebro te permite entender que no es que no quiera atender, que es que sea un rebelde o que es que quiera sacarte de tus casillas. No es así. Es algo totalmente involuntario porque es algo que se escapa de su voluntad. Es una decisión que su cerebro primitivo toma mucho antes de que esa información llegue a su corteza cerebral y pueda procesarla de una manera voluntaria y consciente. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales del cerebro reptiliano? Bueno, la función fundamental para la que está diseñada esta parte del cerebro es la supervivencia de la especie. Y para ello se ha especializado en la supervivencia del individuo. El objetivo es que sigas viva a toda costa. A tu cerebro primitivo no le hables de amor ni de disfrutar de la vida. Solo le importa sobrevivir el máximo tiempo posible. Y para ello te va a alejar de cualquier situación que él interprete como una amenaza. Muchas veces el problema es que lo que para tu cerebro reptiliano es una amenaza es algo que tú necesitas para conseguir tus objetivos, como hablar con tu jefe, por ejemplo. Otras de las funciones fundamentales del cerebro reptiliano es la regulación de las funciones vitales básicas, como es la frecuencia cardíaca, la respiración automática y también la distribución energética en situaciones extremas. Está encargado, otra de sus funciones principales es alejarnos a toda costa del dolor y acercarnos al placer, hacia las sensaciones más agradables. Lo que nos conduce, obviamente, al instinto sexual, que asegura la reproducción y la descendencia y, por lo tanto, la supervivencia de nuestros genes y de la especie. Y otra función de nuestro cerebro primitivo es el instinto de defensa territorial. ¿Por qué? Porque obviamente para sobrevivir debemos defender nuestro hogar y nuestra descendencia. Así que esta parte del cerebro, que únicamente ocupa el 5% del volumen total de nuestro cerebro, se ocupa de las funciones más importantes e imprescindibles para la vida, sin las cuales tampoco podríamos desarrollar las demás habilidades que nos hacen únicos y que esperamos que nuestros hijos desarrollen
y empleen lo antes posible, como es el razonamiento, el entendimiento, el juicio y la toma de buenas decisiones. Así que nuestro cerebro primitivo no es algo contra lo que tengamos que luchar. Igual que no debemos ir contra nuestros instintos más animales. Lo que necesitamos es entender cómo funcionan y ponerlos a trabajar a nuestro favor, ponerlos a nuestro servicio. Porque el cerebro primitivo, como decíamos, es el más antiguo y el que más tiempo ha tenido para perfeccionar su funcionamiento. Así que cuando lo cree necesario para cumplir su misión, toma el control total y desactiva las funciones del resto de tu cerebro. De esto se encarga una de las partes del sistema nervioso, que se denomina el sistema autónomo y que es el responsable de nuestro comportamiento automático. Es decir, el comportamiento que no pasa por tu razonamiento ni por tu pensamiento, no llega a la corteza cerebral y por lo tanto no llega a tu conciencia. El comportamiento automático es literalmente automático. No lo podemos controlar voluntariamente por mucho que queramos. Entonces vamos a ver cómo funciona este sistema autónomo para entender por qué reaccionamos a veces de una forma que no queríamos. Y también entender qué sí y qué no podemos esperar de nuestros hijos en determinadas ocasiones. El sistema autónomo tiene dos sistemas que trabajan en modo on-off. Es decir, si uno está activo, el otro se desactiva y viceversa. Estos dos sistemas son el sistema simpático y el sistema parasimpático. Cuando un estímulo activa la señal de peligro, automáticamente se dispara y se pone en funcionamiento el sistema simpático, que es el encargado de asegurar la supervivencia y toma el control total de la situación, desviando toda nuestra energía en decidir si huir o luchar para sobrevivir de esa amenaza que está viviendo y por lo tanto desactiva todas las partes superiores de nuestro cerebro. Entonces, cuando está activa el sistema simpático, automáticamente se desconecta el sistema parasimpático, que es el encargado de hacernos sentir relajación, confort y de realizar las funciones de digestión y de crecimiento celular. Y por supuesto, cuando esto sucede, nos hace desconectarnos emocionalmente y sentimentalmente con la fuente de la amenaza. Por eso, cada vez que activamos el modo supervivencia, entre nosotras y nuestros hijos nos desconectamos y nos separamos de ellos. Así que cuando se activa este modo supervivencia, se desactiva el modo vivir o el modo disfrutar de la vida, con todo lo que eso significa. Esta reacción automática puede venir dada por una amenaza real o también por una interpretación emocional de la experiencia que estamos viviendo. Es decir, que nuestros hijos se pueden poner automáticamente en modo alerta, en modo supervivencia, simplemente por una mirada o por una palabra nuestra que vibre como una amenaza. Y esto es algo que nos afecta día a día en nuestra vida y especialmente en nuestra relación con nuestros hijos. Algo actúa como un estímulo que activa tu modo supervivencia. Puede ser algo que haga tu hijo o simplemente algo que dentro o fuera de ti actúa como un activador. Y en ese momento tu sistema simpático toma el control. Y tú sientes todo esto. Sientes estrés, sientes tensión, sientes calor y por supuesto sientes desconexión y separación emocional de tu hijo. Le gritas porque es tu forma de protegerte
y todas tus habilidades parasimpáticas están desactivadas. Así que no puedes razonar, no puedes pensar, no puedes conectarte emocionalmente con tu hijo. Simplemente no puedes parar de atacar o de huir. Entonces está claro que tu hijo de 2, 3, 5, 8, 10 años no puede nunca suponer una amenaza para ti. Sin embargo, algo está activando tu modo supervivencia. Y entonces, por mucho que no quieras, pierdes el control de forma automática. Te recuerdo que es previo a tu conciencia y no puedes actuar voluntariamente para cambiarlo. Recuerda que tu cerebro primitivo tiene millones de años de evolución más que tu corteza cerebral. Así que por mucho que lo intentes, no puedes cambiar. Cuando algo activa tu modo supervivencia, el sistema simpático toma el control y se desactivan todas tus capacidades cerebrales superiores. Así que lo único que podrás hacer es entender qué es eso que está activando tu modo supervivencia, que en realidad no es una amenaza, y reprogramarlo desde el origen. Mientras tu cerebro primitivo reconozca esa señal como de peligro, seguirá activando tu sistema simpático, desactivando el parasimpático y haciéndote perder la razón, literalmente. Por eso también es importante tener en cuenta y entender que cuando gritamos, tanto el que grita como el que recibe el grito automáticamente se ponen en modo supervivencia. Así que si las palabras salen con gritos o vibran negativamente, son siempre un ataque. Y para el que las recibe son una amenaza. Por lo tanto, responderá atacando, lanzando sus propias armas o escudándose para evitar escuchar. Ya que nuestros hijos nunca pueden huir de nosotros. Así que la única salida que les queda muchas veces es atacar o evadirse. Así que ya sabes por qué tu hijo nunca te escucha cuando gritas. No es porque no le dé la gana o porque sea un rebelde de cualquier edad. Es porque es imposible. Es como cuando a ti te grita tu jefe o te grita tu marido o tu pareja. ¿Le escuchas? ¿Intentas entenderle? ¿Intentas tener empatía con él? Es imposible. Así que, como decimos, lo mejor que podemos hacer es entenderlo y gestionar definitivamente cuáles son las expectativas que tengo sobre mí mismo y sobre él.